estamos? ¿Cómo están? Es maravilloso este día, siempre es un día maravilloso. Hoy, gracias siempre por estar acá con nosotros conectados en Comunidad Unamis TV. Acuérdate que tenemos un reto que te estamos lanzando, un desafío que es por cada suscripción que hay en nuestro canal de YouTube, Comunidad Unamis, hay 1 hora de voluntariado. Ya tenemos ahorita comprometidas 150 horas de voluntariado que las vamos a trabajar. El otro día un joven me decía, y me fascinan por eso los jóvenes, oye, ¿qué pasa si se conectan y hay 1 millón de suscripciones? Pues claramente haremos 1 millón de voluntariado, horas voluntariado, pero no nada más nosotros como Fundación Dunami, sino, como bien sabes, ofrecemos coaching, consultoría, mentoría para que tú hagas tu fundación familiar y puedas transformar así tu comunidad y ser luz del mundo y sal de la tierra, que eso vinimos acá. Hoy tenemos una súper invitada de lujo que yo admiro muchísimo y que es una mujer muy tenaz. Y acuérdate, aquí vamos a entrevistar todos los jueves personas que han dedicado su vida a la transformación positiva de los seres humanos. ¿Ok? Y estamos hablando, fíjate, van a ver personas especializadas en niños, en adolescentes, en jóvenes, adultos, adultos mayores, en fin. Entonces, es platicar con estas personas qué hay en su cerebro, qué hay en su corazón, cuál es su llamado propósito, por qué se entregan tanto a transformar. Y hoy tenemos una súper invitada que se llama Mili, que es la mayor experta en México en este tema poderoso que se llama resiliencia, que es un tema bien interesante y yo creo que muy útil y yo lo considero una gran skill, una competencia clave fundamental para hoy en día. El mundo está como está y necesitamos trabajar en esto. Entonces, Mili, gracias siempre, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Ario. Muy contenta de transmitir. Como dices tú, es lo que uno hace, lo hace con pasión, lo hace porque uno cree en eso, lo hace porque uno lo aplica en la vida y no es nada más una teoría que está escrita ni investigar. Es una teoría, pero más que nada es como una habilidad para la vida, ¿no? Así que gracias por darme la oportunidad de platicar sobre esto. Muy bien, entonces, a ver, ya estamos. Como siempre, vamos a empezar por el contexto pasado, o sea, de qué es lo que se cocinó, qué ingredientes hubo para que estuviera Millie Cohen dedicada a transformar vidas positivamente. El Congreso Conocer también, ahorita hablaremos que es una maravilla. Pero a ver, háblanos un poco de tu Sí. familia de origen. ¿Dónde viviste? ¿Qué comías? ¿Qué olías? ¿Qué veías? O sea, ¿de dónde salió Millie Cohen de niña? ¿Qué pasaba? Y a ver, acuérdate. Ok, soy mexicana, soy judía, mis papás son también mexicanos y la verdad es que crecí en una familia muy amorosa, muy contenida, muy unida y a mí siempre me inquietó eso, fuera de nada más hacer que me conformara, me inquietaba porque siempre estaba pensando en los que no tenían lo que yo tenía, ¿no? Entonces, de pequeña me esforzaba mucho por cuidar a los niños, por hacer camps, leía mucho, en mi casa se leía mucho, siempre se nos impulsó al estudio, entonces, bueno, todas somos 4 hermanas y todas estudiamos. Y yo desde muy pequeña sabía que iba a estudiar educación especial, de alguna forma me sentía muy bendecida, ¿no? Porque teníamos toda esta parte de la salud y de la fuerza. Y bueno, así fue como yo crecí. Crecí también con una madre que siempre estuvo ayudando a los demás, que siempre fue parte de comités de ayuda, de toda esta parte altruista. Entonces, como que todo eso se fue formando en mi personalidad ya de por sí, siendo Sagitario. Entonces, bueno, pues era como de retos y positiva y optimista. Entonces, cuando conocí la resiliencia me vino a acomodar precioso, ¿no? Yo estudié en México, estudié mi licenciatura en educación especial y después me fui a Estados Unidos a hacer una maestría también en educación especial. Y cuando regresé, trabajé muchos años con el tema de discapacidad, sobre todo con discapacidades muy severas, con sordera, con lenguaje. Puse una escuela para niños con discapacidades muy severas de 1 a 3 años, que es algo que no existía en ese entonces, como que dejaran a los niños tan chiquitos, eh, Ajá. con gente especializada, ¿no? Fue una cosa preciosa. Y fue cuando me decidí a estudiar mi doctorado. Entonces, aguas, y ahí están oyendo muchos jóvenes, yo creo que hay que tener como muy claro para qué y por qué quieres estudiar las cosas. Yo no estaba segura ni siquiera lo que era un doctorado. Yo nada más quería el reto y quería seguir escalando, ¿no? Y no sabía lo que me iba a enfrentar. Entonces, por un lado, fue un reto muy difícil porque fue un reto muy sola. El doctorado es mucha investigación y mucha lectura y muy sola. Yo era como muy ignorante. Yo veía a mis compañeros como muy preparados. Yo creo que le di mucho dolor de cabeza a todos mis profesores. Pero por otro lado, fue como esta parte que es como estos accidentes afortunados, ¿no? Que se llama serendipia. Mm, Yo no sí. sabía que me iba a encontrar con la resiliencia, no sabía bien ni de qué estaba haciendo mi doctorado, sabía que era sobre familias con hijos con síndrome de Down. Como a los 2 años tuve que tener una teoría que fundamentara todo esto, y ahí fue cuando capté que un doctorado era como aportar una teoría nueva.
pero en ese inter fue cuando yo conocí a la resiliencia y no sabes cómo me acomodó. Hoy, a lo mejor 10 años, 12 años después, ya es muy conocido el término, pero en ese entonces era muy poco conocido. Entonces, cuando yo empecé a ver. Exacto, Mili, exacto. A ver, tú fuiste pionera en ese tema, pero a ver, quiero que tú recuerdas algún momento clave, un break point, un momento de verdad, un punto de quiebre en la niñez, en la adolescencia, donde dijiste ya, porque está muy claro que tu ambiente fue maravilloso y fue propicio para poder ejercer responsabilidad social, responsabilidad comunitaria, y no hay como un ejemplo, claramente, ¿no? Pero tú recuerdas un momento así, un momento clave, un break point donde tú digas, ya, yo me voy a dedicar a amar, dar y servir a los demás. ¿Recuerdas? ¿Hubo algo, hubo un momento? Mira, han habido muchos, más que uno, yo creo que han habido muchos. Yo sufrí unos abusos de chica que no digerí, que no trabajé en su momento, que se escondieron porque era lo que se acostumbraba utilizar, que según yo había trabajado un poco en terapia y un poco, bueno, pues ya me casé, ya tuve hijos, ya me estoy desarrollando normalmente y de pronto me acuerdo un momento en el que me di cuenta que no había tenido una infancia y una juventud sanas. Y creo que ese fue un momento de quiebre cuando fui con mis padres a hablar con ellos, ya más mayor yo, y decir en qué momento de esta adultez hemos platicado sobre lo que yo sufrí de chica. Y en qué Wow. momento hemos platicado sobre esta, eh, n- 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 no saludable adolescencia que yo tuve, porque bueno, después hubo mucha sobreprotección y vivía yo pegada a casa de mis papás y me casé súper joven, entonces pasé de una casa de un papá a otra, de alguna manera. Y creo que ese momento como de la honestidad y del hablar abiertamente fue un cambio muy importante en mi vida, el de decir las cosas se tienen que hablar, ¿no? Las épocas han cambiado y se tiene uno que enfrentar con estos dilemas que no tienen por qué ser un fantasma que uno cargue en su vida, que es una de las cosas que yo enseño, ¿no? Entonces, yo creo que Wow, eso está maravilloso, Mili. A ver, ahora, cuando tú te encuentras ya con este doctorado ya en el tema ya específico, que esa es tu pasión, fíjate que nosotros estuvimos sirviendo ahora nuestro modelo de intervención de formación de UNAMI son 4 meses servir, amar, dar y servir, pero a través de capacitación, consultoría, coaching, todo lo que hacemos con las Vicentinas. Y ellas tienen una casa es un asilo para adultos mayores, pero con discapacidad. Entonces ellas nos dicen, nosotros no conocemos otro lugar en la Ciudad de México igual, no saben si a nivel nacional, pero espectacular, Mili. O sea, nosotros estuvimos sirviendo 4 meses ahí con unos maravillosos abuelitas y abuelitos que no nada más están abandonados, porque están abandonados realmente, sino que además tienen una discapacidad. Entonces estas mujeres los trabajan y hablan. Entonces me llamó la atención. ¿Por qué tú decides enfocarte educación especial y además, muy interesante, discapacidad? Y me parece interesantísimo esto de 1 a 3 años. O sea, ¿por qué tomas esos retos, ese reto tan grande y tan enorme? ¿Por qué? Mira, me da mucha gracia la pregunta. Tengo una amiga que trabaja con muertos, ¿sí? Lava el Ah, cuerpo de los muertos ok, sí, antes de ajá. enterrarlo, ¿está bien? Y los Ujú. lava y lo limpia y lo entierra. Y siempre me dice, ¿cómo te atreves a trabajar con discapacidad? Como si trabajar con muertos no fuera cualquier cosa. Para mí, yo creo que cada quien tiene como su talento. Yo nunca lo vi como un reto. Honestamente, sinceramente, nunca lo he visto como un reto. Creo que ese es el área en la que nací para acercarme. Soy a lo mejor muy empática con los niños, con las familias, con toda la parte de la maternidad, con toda la parte de el trabajo solidario, de entender, de no victimizar, de no discriminar, de no separar, y nunca me ha costado trabajo. Ahora, yo me fui ahondando más en esto, cada hijo mío que tenía, honestamente, con cada hijo que nacía y nacía entero y sano y sin problemas. Después iban a venir sus problemas normales de la adolescencia y de los que vienen, pero la verdad sí era una forma mía de agradecer, eso, y por eso yo creo que me enfocaba todavía más, ¿no? Porque decía, bueno, yo puedo entender, no puedo entender lo que tú estás viviendo, papá, que tienes un hijo con autismo, o con sordera, o con ceguera, pero sé lo que es ser papá, ¿no? Y agradecer Claro, lo que sí hay. Y también creo, Ario, que mi judaísmo me formó mucho. O sea, creo que la base de la religión que yo profeso también es una base altruista, amorosa, honesta, basada en la Biblia, basada en la moralidad, basada en el dar y recibir. Entonces, creo que todo eso me fue conformando a mí, ¿no? Y fue fácil. No te voy a decir que no duelen mucho los casos que vi, los claro. trabajos que hice con algunas familias, pero la verdad fue un placer poder abonar desde la alegría, desde el optimismo, no desde una mirada muy
de doctora o de profesional, sino como una mirada de mamá. Ese fue mi Ok. enfoque siempre en el trabajo. Oye, Mili, y a ver, nos interesa a nosotros mucho en estas entrevistas cómo enfrentas el fracaso, cómo enfrento, o sea, no es fácil, definitivamente los que nos dedicamos a esto no es nada fácil, está todo adverso para acabar pronto, o sea, todo es contrario, y las personas siempre dicen, ¿cómo te dedicas a eso? Y no te cansas. Entonces, a ver, ¿cómo Mili Cohen enfrenta los fracasos que seguro hubieron, errores, entre comillas, fallas, o sea, falta de dirección, de guianza? Esa es una pregunta. Y dentro de la misma pregunta es, ¿cómo tú te balanceas y te llenas? De repente, todas las personas que estamos entrevistando y nosotros en Comunidad Unamis, de repente nos sentimos vaciados, completamente vaciados. Amar, dar y servir implica y demanda muchísima energía. Entonces, ¿qué hace Milicoin para recargarse y para seguir? Yo siempre que te veo me fascina, sonriente, con energía positiva. ¿Qué comes? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo trabajas fracasos y qué haces para mantenerte con la pila siempre activa? Okey, excelentes preguntas. Los fracasos se continúan, ¿no? Se continúan, no hubieron, sino que siguen habiendo. Creo que la única forma de entender el mundo es desde entender que no nos hicieron ángeles, nos hicieron humanos y nos hicieron para equivocarnos. A mí, Mm, el marco de la resiliencia me ha enseñado mucho, porque no nada más es el optimismo y es la alegría, sino es entender la vulnerabilidad. A mí lo que más me enseñó es aceptar mi vulnerabilidad. Y cuando yo fui capaz de decirle a mis alumnos, a mis hijos, a mi gente, ¿no? Que me veían a lo mejor para arriba y decirles: "Soy igual de vulnerable que tú, me equivoco, me meto la pata, la sigo metiendo", cuando me vieron llorar, cuando entendieron que no por ser mamá tengo que tener superpoderes. Creo que esta aceptación de la vulnerabilidad fue lo que más me ha aceptado. ¿Cómo los enfrento? A mí lo que más me gusta es el sentido del humor. De todas las herramientas resilientes que existen, que son muchas, a mí me gusta la del sentido del humor. No quiere decir que siempre la aplique, a veces se me olvida, pero me gusta reírme de mi fracaso y darme cuenta que soy una boba, que soy una mm, niña todavía, que estoy aprendiendo, que estoy en este mundo precisamente para eso, ¿no? Que no hay una edad para seguirme equivocando, ¿no? Entonces, cuando me acepto con esa r con esa simpleza, porque uno de los rabinos que sigo mucho, que murió hace 200 años, pero es superactual, es Rabbi Nachman, habla de la simpleza, la vida no tiene por qué ser tan complicada, nosotros la complicamos. Entonces, cuando yo mm. entiendo que ya no soy la joven de antes, que no tengo la fuerza de antes, que me voy a equivocar, que tengo otras energías, que tengo otro cuerpo, que tengo y que no hice las cosas como las tenía que haber hecho, pero que a eso vine, me ayuda mucho, la aceptación creo que me ayuda mucho, y el sentido del humor. Reírme de mis digo, cuando doy la plática de fracaso y resiliencia, precisamente empiezo presentándome con todos mis fracasos, ¿no? Las veces que Ah, me han corrido de un trabajo, y los libros que no me han publicado, y las veces que me he dado de tope, y los reclamos de mis hijos, y esas cosas me hacen ser humana, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la que te diría. ¿Cómo me ok. recargo? Bien, a ver, ¿cómo te recargas? ¿Qué Me haces? Así es como te recarga, el humor te recarga, está súper interesante eso. Sí, la alegría me recarga mucho, la espiritualidad me recarga mucho, te vuelvo a repetir, yo creo que mi base es, no me cuestiono el dar, no me cuestiono para nada que si voy a dar tengo que recibir a cambio, lo he aprendido a través de la vida, pero desde siempre he sido altruista y a mis alumnos les he enseñado a ser altruistas y a hacer un trabajo voluntario, no por puntos, no por calificaciones, no por el trabajo, sino por la sensación de dar, ¿no? Entonces, en esa no me queda ninguna duda. Me recarga muchísimo leer, soy una empedernida de la lectura y a lo que me dedico es a eso, a hacer, inicié un podcast en el que recomiendo libros, tengo un whatsappeando libros en donde recomendamos libros, me la paso en las librerías hojeando libros y haciendo reseñas y leyendo. Para mí es como una cosa que me motiva mucho, me encanta la escritura y la lectura, y creo que ese es uno de mis grandes motores a esta edad, ¿no? Y la última, por supuesto que la que más energía me da es mis nietos, mi familia, vernos, reírnos, estar juntos, pasar un Shabbat juntos, pasar cualquier rato con mis nietos, el que sea. Anoche me habló mi nieta para decirme que tenía miedo y no podía dormir, y me estaba hablando de su iPad, Ah, y me quedé con ella platicando hora y media hasta que se quedó dormida, y te soy sincera, ah, es de esos actos simples, 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 porque estamos buscando la trascendencia. Yo lo sé, tú siempre dices, bendecidos por trascender, ¿no? Y por, mm,
pero la trascendencia se da en pequeños actos, ¿no? En Claro, saber valorar, porque todos estamos llenos de esos pequeños actos, pero valorarlos, darles ese peso, se levantó y lo primero que hizo fue hablarme otra vez por su iPad y decirme: "Estuvo padre, ¿no?". Y le dije: "Estuvo padrísimo, estuvo padrísimo", pero creo que buscamos a veces, estamos buscando por todos lados y se nos olvida, darnos cuenta que es al lado nuestro, es en lo que te pasó en la mañana cuando te comiste ese pastel y lo claro. agradeciste, ¿no? En mi religión hay muchas bendiciones antes de comer y eso te hace estar consciente constantemente de lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso me re Bien, bien, buenísimo. Qué interesante, claro, ser vulnerable, ser poderoso y vida comunitaria, eso. Fíjate, nuestro programa de una vez que entran miles de personas, siempre es muy triste que es la faceta de vida personal, vida profesional y vida comunitaria. Y el 90%, o sea, cero vida comunitaria. Además dice, no, 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 yo no me quiero meter en problemas, ¿no? Entonces, es Guau. interesantísimo con la pasión con la que hablas. A ver, ahora entremos ya al tema de resiliencia. A ver, ¿qué es eso de resiliencia? ¿Se oye raro, da miedo? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la definición? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo aplico? ¿Lo puedo aplicar diario? ¿Tengo que ser una superdoctora como tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tema? Bueno, aguas con los términos, siempre hemos sido resilientes los seres humanos porque resistimos, porque aprendemos de los fracasos, porque nos levantamos. La resiliencia es este proceso, básicamente lo voy a definir así súper leve, es mi definición de mi doctorado que saqué, que es el proceso por el cual superamos los retos y nos transformamos positivamente gracias a ellos. Fíjense, gracias a ellos, no a pesar de ellos, gracias a ellos. Entonces, de ahí ya viene algo en la resiliencia, ¿no? Cuando dices tú, chin, no es, a pesar del fracaso, a pesar del abuso, a pesar de que no tengo familia. No, gracias a lo que me tocó vivir, gracias a lo que tengo, a cada quien nos toca un karma distinto. Wow, Gracias wow, a eso, yo wow, hoy aprendo y me transformo. Claro, si vengo de una comunidad muy amorosa, si vengo de una familia con, sustento económico, si vengo de una unión, pues a lo mejor es más fácil que si vengo de un lugar súper desprotegido. Pero justo la resiliencia, ¿sabes qué fue? Fue la investigación de un grupo de 800 niños que tenían padres, que venían de la pobreza, de las adicciones, de la vulnerabilidad, y los investigaron qué pasaba 30 años después. Y ya sabían que la gran mayoría, pues, iban a tener vidas muy difíciles, pero su sorpresa fue que el 30% de estos muchachos crecieron y tuvieran vidas exitosas. ¿Qué es wow. exitoso? No es que tuvieron dinero nada más, o sí, o no, sino Ujú. que tuvieron familia, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron un trabajo, eran felices, y ahí es donde surge la resiliencia. Preguntarse: "Ándale, entonces quiere decir que no estamos determinados por nuestra infancia, ni estamos determinados por nuestros Wow. externos". Entonces, a mí me vuelvo loca porque me doy cuenta que las poblaciones con las que yo trabajo, que son las vulnerables, pueden salir adelante. Y Ujú. entonces, ¿qué es la resiliencia? Es eso, es resistir y reconstruirte. Es aguantar, sí, es aguantar. No es suicidarte, por ejemplo, ni empastillarte y deprimirte y acostarte en la cama, pero además es transformarte, es decir, bueno, me tocó esta discapacidad, me tocó este problema, esta enfermedad, esta familia, los elegí, como lo quieras ver. ¿Ahora qué hago con ella? ¿Quiénes son los grandes escritores de la resiliencia? Los sobrevivientes de los holocaustos, de los genocidios, de las enfermedades terminales, que de pronto dijeron: "¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para qué? ¿Para qué me quedo?". No se preguntaron por qué, se preguntaron: "¿Para qué? ¿Para qué me quedo Ujú. yo vivo después de que toda mi familia se murió en el campo de concentración?". Y ese fue Víctor Frank. Claro, Y lo que dijo claro. fue, pues, para crear algo, ¿no? Y creó el sentido de vida y la logoterapia. Entonces, hay muchos factores, hay muchos, le llamamos resortes invisibles a la resiliencia, que son los comunes. Y si hay alguien que me está escuchando por ahí, yo le preguntaría, ¿qué te ha ayudado a ti a salir frente a tus retos? No te lo tengo que decir yo, ni te tengo que decir lo que dice la bibliografía, porque sé que tú sabes lo que a ti te ha ayudado. Y lo interesante es que los factores son comunes, ¿no? Lo que ha ayudado a salir adelante es los vínculos, la fe, el sentido del humor, la fuerza interior, el coraje, el optimismo, un tutor, fíjate, en estos chicos, en este 30% de estos chicos, la gran mayoría de ellos salió adelante porque una sola persona, una les dijo: Exacto, "Tú puedes exacto. salir adelante, yo creo en ti, Wow, yo confío en ti". ¿Y quién fue wow. el número uno de estas personas? Porque no eran los padres, porque venían de situaciones Ujú. sin padres, o separados o lo que fuera, fue un maestro.
Y no claro, tiene que estudiar la carrera de maestro para ser maestros. Todos venimos aquí a afectar positivamente a los otros. Eso se claro. llama tutores resilientes. Entonces, fue un maestro el que les dijo: "Yo creo en ti", y fue suficiente para que salieran adelante. Eso significa que todos los días tenemos la posibilidad de hacer algo por el otro, nada más creyendo en él. La segunda Guau. persona fue una persona de la religión y la tercera fue una persona de la familia extensa, pero fueron los tutores resilientes, ¿no? Entonces, todos estos elementos que le estoy diciendo son los que te ayudan a ti y a mí y a ti, Ario, a salir adelante. Son las patas de tu mesa. Entonces, la gran pregunta que yo haría es, ¿cuántas patas tiene tu mesa, no? ¿A qué nos dedicamos o qué tendríamos que hacer los seres humanos? Construirle patas a nuestra mesa. De eso va la Oye, resiliencia. y qué maravilla. Es efectivamente un cambio de perspectiva. Me fascinó esto que dijiste, que lo que, entre comillas, negativo que nos ha pasado en nuestra vida, si le cambias la perspectiva, pues son los resortes invisibles que nos han llevado a salir adelante y a demostrarnos que somos muy fuertes y muy poderosos. Qué maravilla. Un cambio de perspectiva claramente cambia la realidad. A ver, ahora, ¿cómo surge este hermoso y precioso Congreso Conocer, que yo he tenido el privilegio de participar algunas veces? Y además, déjenme decir, nosotros pues nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces todos los días impartimos talleres, cosas. Pero yo te podría decir que muy pocas veces, uno siempre dice que va a impartir, pero la verdad es que se lleva mucho más de lo que va a dar, ¿no? Igual en cualquier actividad de amar, dar y servir. Pero en el Congreso Conocer sí es bien interesante lo que pasa. O sea, algo viene de regreso muy poderoso, que es intangible y es muy difícil de explicar, pero a mí yo voy siempre bien emocionado cuando tengo el privilegio que me invitas el honor de compartir, porque hay gente experta, hay gente muy cañona en esto. Pero a ver, ¿de dónde sale este maravilloso Congreso Conocer? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevas haciendo ya años? A ver, cuéntanos del Congreso. 12 años llevamos haciendo el seminario Conocer con S, es importante. Siempre me están regañando en las redes que es con C, pero es de ser, de Ah, seminario en resiliencia y de ser. Entonces, bueno, el seminario en resiliencia surge porque yo voy a encontrarme con todos los grandes escritores e investigadores de la resiliencia. Tengo la fortuna de irme a España a un congreso y cuando estoy escuchando las ponencias, o escucho de un campamento que hacen unas chicas con unos chicos con síndrome de Down y en ese momento, porque así soy yo, se me ocurre, voy a hacer un seminario, así puse mis bibliotecas hace muchos años, un día iba caminando en la calle, dije: "Voy a poner bibliotecas en zonas marginadas de la ciudad", y así hemos puesto 15 bibliotecas, ¿no? Entonces, así son de abruptas las ideas. A veces metemos tanto intelecto y apostamos tan poquito por nuestro instinto, que no nos damos cuenta que tenemos alrededor mucha gente que puede ayudarnos a echar a andar las ideas, pero las detenemos, porque entonces ya viene la parte como muy intelectual de no, a ver, pero ¿cómo? Entonces, yo no la pensé, llegué a México y lo único que dije es: "Este va a ser un legado de mi familia. Esto va a ser algo, de mis hijos y mío y de mi esposo que va a perdurar", ¿no? Yo no sabía que iba a durar, que íbamos a hacer 12 años, ¿no? Entonces, hablé con cada uno de mis hijos, algunos me decían: "Ma, yo no soy ponente, yo nunca me he expuesto enfrente de la gente", ¿no? Pero cada uno tenía su carrera, cada uno tenía algo que podía aportar. claro. Y empecé a hablarle a una amiga, a una hermana, a una prima, así, a gente familiar. Empezamos con nuestro congreso hace 12 años. Claro que a lo mejor hoy te puedo decir que no fue tan bueno como los que son ahorita, pero bueno, fue nuestro primer intento de traer un grupo de gente que explique la resiliencia desde diferentes puntos de vista. Entonces, de lo que trata es nos juntamos 2 días, antes era 3, ahorita ya lo hicimos de 2. Nos juntamos un domingo y un lunes, cada febrero lo hago, a veces en la Ciudad de México, a veces en Cuernavaca, a veces en Querétaro, en Puebla, cada vez diferente. Y entonces lo que traemos son ponentes que puedan hablar desde el liderazgo, desde la espiritualidad, desde la creatividad, desde el movimiento, desde el arte, desde la sexualidad, desde las relaciones de pareja, y cada uno, aborda la resiliencia desde ahí. Entonces, hay pláticas para todos, pero también hay talleres que cada quien elige y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, hay quien quiere entrar al de sexualidad y hay quien quiere entrar al de relación de pareja, etcétera. Una de las cosas más bonitas del seminario es que no leemos currículums de ningún ponente. Solamente tuve un año a una persona, un suicidólogo, que me hizo leer su currículum, que era de 3 páginas, y no lo volví a invitar, porque no queremos que haya mucha diferencia entre el que está exponiendo, y por eso tú Ah, sientes la diferencia, Ario, por eso tú dices que te regresa, porque no nos paramos arriba de una tarima, ¿me entiendes? Estamos caminando sí, entre la gente, porque a la hora de la comida nos sentamos todos juntos a platicar y nos dormimos allá en el hotel, porque ellos tienen acceso a
todas las presentaciones, es súper económico, digo, no, nadie gana, ningún ponente ni gana, ni cobra, ni nada. Entonces, las damos las presentaciones. Entonces, por eso es tan accesible, por eso tú lo sientes así como muy familiar y por eso sientes la gran diferencia, porque en realidad estamos ahí con ellos, nos estamos nutriendo de Claro, los que están ahí. ¿Y quiénes vienen? Que esa es otra de las cosas interesantes. Viene generalmente grupos de personas en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos chicos de Círculo Blanco que te han tocado ver, mm, que vienen y que son chicos que están recuperándose en adicciones y de pronto vienen a hacer cosas que nunca habían hecho, ¿no? Entonces, no es el ponente en sí el que les cambia la vida, a lo mejor es el abrazo que recibieron del de al lado o el globo que rompieron en tu actividad con la panza del otro y que a lo mejor no se habían tocado con otras claro, personas, ¿me entiendes? Creo que la gran diferencia está ahí en que no asumimos ni pretendemos que sea la parte teórica ni la del ponente la que cambie a la persona que está en el seminario, sino la dinámica completa. Y exacto, eso maravilloso. vale. Maravilloso. A ver, a mí sí me parece fantástico. Es de verdad quien pueda, y después ya todas estas miles de personas que lo van a ver, o sea, busquen el seminario, conocer que es una maravilla. Ahora, a ver, quiero entrar a la faceta de escritora, a ver, de libros. ¿Cuándo nace eso? Tienes libros maravillosos. O sea, cuéntanos un poco, o sea, ¿de dónde surgió eso? Okey. Desde chica escribía, desde chica me gustaba, mi mamá me enseñó, llevaba mi diario, escribía poemas, siempre ha habido como esta inquietud de la escritura, yo creo que también por el amor a la lectura que me enseñó mi papá y bueno, se ha manejado esto mucho en casa, pero cuando yo empiezo a estudiar mi carrera, mi licenciatura, ya iba otro ejemplo de resiliencia, tardé 18 años en acabar mi licenciatura, Wow. 18, porque me casé y tuve 4 hijos. Me gradué embarazada de mi cuarto hijo, y cada vez que yo regresaba a la universidad, se inventaron las computadoras, se inventó el Internet, se inventó bueno, el Internet no, no sé, muchas cosas que nuevas, cambiaban los programas, y yo estaba ahí, con mi afán de estudiar, pero con cada hijo que tenía me salía de la carrera y en una de esas tomé un curso con el tío Patotas, así se llamaba, ya murió, Sí, claro. y él me enseñó a escribir y ahí escribí, creo que el primero de mis cuentos que era La boca chimuela o La dona que quería ser churro o La víbora que tenía comezón y él me impulsó mucho a seguir escribiendo. Embarazada de mi tercera hija, me metí a fundar una biblioteca en la escuela de mis hijos. Fue la primera biblioteca interactiva que hubo en esa escuela, en la que no se venía y se rentaba un libro, sino que había una persona que echaba a andar las historias, ¿no? Y de ahí ya, pues, digo, estoy hablando de hace muchos años, y yo sé que eso es hoy muy común, pero bueno, no era tan común. Y empecé a escribir cuentos, y empecé a escribir cuentos, y me gustó, y creo que se me da esta no existía el ChatGPT, que hoy ya interfiere con toda mi creatividad, porque sí lo consulto, no lo consulto, ¿qué hago? Pero hoy me siento orgullosamente limpia del ChatGPT en todas mis historias, incluso ahorita estoy por publicar probablemente una como, novela de ficción, para adultos, y tampoco Wow. le di al ChatGPT. Pero bueno, mis cuentos empezaron a ser famosos porque, pues, los regalaba en mis cursos, la gente hasta ahorita, pues, los tienen mucho en las escuelas, los publicó una editorial Resistencia, luego los vio Trillas, los publicó, después publiqué yo también una nueva colección y los he hecho andar mucho, ¿me entiendes? He escrito cuentos sobre resiliencia en sí, entonces se trabajan también sobre resiliencia, y esa parte de escritura me ha ido apasionando cada vez más y he tratado eh, de moverme un poquito de la literatura infantil, que es la más difícil, a la más fácil, que es la literatura para adultos, y tratar de Claro. escribir para adultos, que es un poquito más sencillo, ¿no? Pero me apasiona. Y entonces, cuando junto escritura y resiliencia, pues me doy cuenta que hay una bomba, como dice Mario, Claro. ¡pum! ¿No? Claro. Porque entonces escribir para sanar, escribir para crecer, escribir para perdonar, Claro. escribir para resignificar. Y entonces muchos de los cursos de escritura que doy tienen que ver con este sentido, ¿no? A veces son escritura nada más creativa y literaria, pero siempre hay algo nuestro que metemos en la escritura, siempre hay algo que Así es. queremos decir. Y he visto que gente que no escribía, que les enseñaron que escribir es para escritores, que les enseñaron Exacto. que escribir es muy complicado porque si tú tienes faltas de ortografía no puedes escribir, se ha aventado a escribir, ¿no? Y entonces me tiene muy entusiasmada esa parte de ver más gente utilizando esto que es como la base de nuestro lenguaje, ¿no? Pues la escritura y la Claro. expresión oral, pues es la base de los humanos, ¿no?
Entonces, eso. Qué maravilla, Mili. Sabía yo que esta entrevista va a ser un trancazo, como dices, ¡pum! Vamos a darle con todo. A ver, dos últimas preguntas. La penúltima es, esta es muy importante e inspira mucho. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Pero quiero que, o sea, la máxima expresión, o sea, que te tengas que pellizcar en términos de tu visión, de tu llamado, propósito. O sea, en 10 años ya realmente lograste todo aquello que anhelabas. ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué Uy, eres? ¿Qué haces? Y claramente, ¿qué tienes dentro de 10 años? no, no te va a gustar nada mi respuesta. Soy una persona del aquí y el ahora. Soy una persona del ahorita, no te va a gustar nada. No, no soy una persona que estoy pensando, nada más pensé, sumé y pensé que voy a tener casi 71 años, 72 años. Ario, ¿qué haces? O sea, no te va a gustar mi respuesta. Yo creo que mi trabajo es del día a día. Ha ido aprendiendo que la vida no está en mis manos, que la vida no decide por mí. Hay muchas Maravilloso. cosas familiares y profesionales en las que yo tenía la idea de que así iba a estar y no estoy donde pensé que iba a estar. Y Exacto, entonces ya no pienso exacto. en dónde voy a estar. Eso no quiere decir que no me proyecte con toda la fuerza y la pasión a la construcción de lo que yo creo, por supuesto. Pero, ¿qué crees? Mi novela la estoy publicando hace 4 años y hasta ahorita la tiene Alfaguara en sus manos, Claro, ¿me entiendes? Y yo desesperé. Entonces, cada día me vuelve a recordar la vida que es ahorita, que es hoy, que no voy a terminar claro, tampoco en 10 años a llegar a alcanzar mi máximo, porque a lo mejor mi máximo tiene que ver con algún nieto que voy a ver casarse o graduarse, o yo no sé por dónde me va a llevar la vida. sí, Creo que una de las cosas que más he aprendido y no sabes cómo pido a la vida que me ayude a utilizar es la humildad. La humildad de claro, entender que en mis manos no está el futuro, que en mis manos no puedo controlar, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? También. claro, Entiendo muy bien tu pregunta, pero aguas con estar nada más apostando por el futuro, tipo los de acuerdo, americanos, ¿no? Que se quieren jubilar y entonces de se acuerdo. esfuerzan para entonces, bueno, eso, día a día, hacer tu mejor esfuerzo, tocar las mayores vidas, dormirte en la noche y decir: "¿Qué vida toqué hoy? Qué bueno hice hoy". Gracias. Eso, eso. Y no me Qué acuerdo cuál. maravilla, muy bien, buenísima respuesta, vivir el aquí y el ahora. A ver, y última pregunta, ahorita por favor es bien importante que nos envíes ya, nosotros vamos a publicar esto en su momento, acuérdense, jueves a las 9 p.m. vía YouTube y vía Facebook, Comunidad Unamis, y ahí vamos a poner los links, accesos, todo, porque seguramente muchísima gente va a querer contactar contigo, ir a los seminarios, comprar tus libros. Entonces, a ver, una conclusión, un mensaje final que tú le quieras dar a las miles de personas que van a ver esto y que me parece que claramente van a ser inspiradas y van a ser impactadas por escucharte hoy. ¿Qué mensaje final les daría? Okey. Yo creo que hoy estamos todos buscando la felicidad y creemos que va a llegar permanente y muy fácil. El ser el ser un ser humano es un trabajo constante. Hay subidas, hay caídas. Para mí, el mejor mensaje que les quiero mandar, que tiene que ver con la resiliencia, es, en vez de preocuparnos tanto, vamos a ocuparnos de lo que está en nuestras manos. El resiliente es el que en vez de preocuparse, se ocupa. Vamos a hacer lo que está en nuestras manos con nuestros talentos, con nuestras habilidades. Vamos a dormirnos tranquilos de haber hecho nuestro mejor esfuerzo. Vamos a darnos nuestros descansos también de ocio, que también se valen. Tampoco se trata de venir a sufrir, no venimos a eso a la vida, pero vamos a ocuparnos con los que está hoy aquí a mi alcance, porque si quiero vivir preocupado, la mayor de estas preocupaciones ni siquiera van a ocurrir, ni siquiera están en mis manos, ni siquiera tienen que ver conmigo, y veo a la gente muy preocupada, preocupada por su futuro, preocupada por sus hijos, preocupada por muchísimas cosas, y eso me angustia porque la preocupación no trae más que tristeza. Entonces, engaña tu cuerpo con una sonrisa, engaña tu cuerpo diciéndole que estás bien, eso ya está demostrado que funciona. Lean, lean mucho, porque creo que en las historias podemos encontrar los mejores maestros, podemos encontrar el reflejo de lo que nos está sucediendo. Es la forma recreativa más deliciosa de vivir cuando no queremos enfrentarnos con nuestra realidad. Nos ayuda a muchísimas cosas la lectura y nos han enseñado mal. Nos han enseñado muy mal con la lectura. Entonces, Correcto. si quieren recomendaciones de libros, por supuesto, se las voy a dar. Y si quieren entrar a los podcasts y ver un poquito de la pasión por los libros. Y sobre todo,
valoren lo que sí tienen. Si hay un vínculo importante, ese valórenlo. No se esperen a que sea el Día de las Madres, ni a que sea Año Nuevo para decirle a esa persona que la quieren. Estos pequeños gestos, estos pequeños actos nos van formando día a día. Eso es lo que va formando esta gran comunidad que estamos queriendo conformar, ¿no? De seres Claro. libres, construidos, poderosos y más que felices, nada más con paz, ¿no? Si se puede, con un poquito de más paz mental. Bien, muy bien. Shalom, muy bien, Mili, maravilloso. Gracias siempre. Gracias Vamos a a estar en contacto y va a salir va a ser un gran programa, ¿eh? Gracias, siempre Gracias, estamos en Ario. contacto. Un Bye, abrazo bye. Nos grande. vemos.